poquito más, esto es 1 voltio, y aquí estaría 0,8 voltios, voltaje de saturación. Podría haber prolongado esa línea de acción hacia arriba, y este punto sería el que corresponde a voltaje activo. V de diodo Q va a ser igual a 0,7 voltios. Entonces se puede observar esos datos en la gráfica. Esa sería la gráfica de la recta de carga. Y si quisiera introducir las variaciones de alterna, considerando que la recta de carga en alterna, como hemos realizado el análisis, va a ser diferente, entonces voy a graficar una recta que va a pasar por el mismo punto. Podría realizar esta gráfica y más o menos esa sería la recta de carga en AC. No voy a determinar analíticamente, esto sería M para AC, que seguro es igual, recuerdan, menos 1 sobre R1 en paralelo con R2, ¿no? Así era, ¿no? Entonces, es más inclinada, más elevada, perdón, porque R1 en paralelo con R2 va a reducirse el valor, y aquí tendría que introducir mis variaciones de alterna. Y las variaciones de alterna, recuerdan, hemos introducido en esta región. Ese análisis hemos realizado, perdón, cuando ahí vamos a introducir las variaciones de alterna, pulso positivo. Esa sería la señal BI, que es igual a 0,5 coseno de WT, y esto va a generar las variaciones va a hacer que la recta de carga se mueva acá y aquí, y reflejando la intersección del eje de esa recta de carga con la curva característica del diodo, determino los puntos en los cuales va a variar el punto Q, a este punto y a este, ¿no? Aquí sería Q1 y aquí Q2. Y esos puntos puedo reflejarlos hacia el eje horizontal, hacia el eje vertical, perdón. Reflejando esos puntos hacia el eje vertical, ahí puedo graficar la corriente de diodo en AC, ¿no? Entonces, esta sería corriente de diodo en AC. Esta corriente de diodo lo dibujaremos mejor, no se nota bien. Esta corriente de diodo va a generar el voltaje de salida, esa corriente en AC, ¿no? Y va a tener este valor, ¿no? El voltaje de salida va a ser 0,49 coseno de WT. Ese sería el análisis que realizaría de la recta de carga para determinar la corriente de salida. Como ya tengo la corriente de salida en AC, ya puedo determinar el voltaje de salida, las variables que me pidan. Ese análisis hemos realizado en las clases con las presentaciones en la parte teórica. Bueno, vamos a concluir este ejemplo acá. Les voy a dar unos 2 minutos para tomar sus apuntes, pero si tienen consultas podemos en este momento aclarar sus dudas, preguntas que deseen realizar. Si les dicen determinar la forma de la corriente de salida, ese sería el procedimiento, eso tienen que seguir. Si les piden solo la recta en AC, tienen que
realizar ese análisis. Si les piden la corriente de salida, graficar la forma de la corriente de salida, tienen que seguir ese procedimiento que hemos desarrollado ya en la parte teórica. Preguntas. No hay preguntas. Eso quiere decir que debe estar claro. Ingeniero, tengo una consulta. ¿Sí? Entonces, en corriente directa, BDQ es constante, ¿no? Se va a mantener 0,7 voltios. Y en alterna ya variaría, ¿no? Porque los puntos Q se van a mover. Si el punto Q, vamos a suponer que es 0,7 voltios. ¿Sí? Perdón, le he interrumpido. Continúe con la pregunta, por favor. No, eso era todo. Quería saber si en alterna igual se mantenía casi constante o varía un poco el BDQ. No, en alterna va a variar, ¿no? Como hemos realizado en el análisis, en DC, este sería el valor del voltaje en DC, perdón, este sería el valor del voltaje de diodo Q, pero para determinar el voltaje en el diodo en alterna, reflejamos estos puntos hacia el eje horizontal, así de esta manera. Y estoy exagerando un poquito, pero voy a acomodar mejor mis líneas. Están medio chuequitos. Sería. Ahí creo que es. Entonces estas con líneas punteadas. Y eso va a estar en el rango entre 0,6 y 0,8. ¿no? Está muy, muy alejadito parece. Está bien nomás. Está inclinada mis rectas. Voy a arreglar. Esta para empezar está chuequito. Esta también. Sí. Creo que ahí es, ¿no? Entonces, el voltaje en AC en el diodo tendría esta forma. Pulso positivo. Esa sería, ¿no? No se muestra bien en mi gráfica, pero espero aclarar un poco mejor. Este sería el voltaje de diodo en AC, cuya amplitud va a ser muy pequeña, ¿no? Va a ir entre 0,6 y 0,8 voltios. Entonces, en AC va a haber una pequeña componente. ¿Está claro? Espero que haya quedado claro. Sí, ingeniero, gracias. Ya. Ingeniero. ¿Puedo continuar? ¿Puedo? ¿Sí? La resistencia dinámica en la gráfica, ¿dónde se observa? En esta gráfica es el análisis en DC, tendría que ir incluido en la curva, en la recta de carga en AC, ¿no? Acá tendría que estar incluido. En realidad, aquí, ¿no? No lo hemos tomado en cuenta, ¿no? Porque en AC, acá tendríamos que determinar la recta de carga. Tendría que considerarse en ese punto. Para simplificar el análisis, digamos, acá no lo hemos considerado, pero puedo determinar esta ecuación, ¿no? Este voltaje de diodo alterna, B de diodo alterna, esta tiene que ser igual a resistencia dinámica por corriente de diodo alterna. Entonces, esta ecuación va a relacionar resistencia dinámica y esta corriente, ¿no? Esta corriente en alterna, perdón, esta corriente en alterna y este voltaje en alterna. Ambos en esta ecuación tengo que considerar y estaría relacionado la amplitud de BD con esa pendiente, que tiene que estar incluido en la pendiente en AC.
BD en alterna, punto que he determinado I de diodo en alterna, lo puedo determinar multiplicando por R de diodo. Como R de diodo tiende a 0, ahorita podríamos calcular, ¿no? Como R de diodo tiende a 0.29, puedo determinar I de diodo en alterna y en este circuito, como ya tengo el valor de los elementos de circuito, puedo determinar I de diodo en alterna en este circuito y multiplicarlo por resistencia dinámica del diodo. Y calculo mi voltaje de salida en el diodo, ¿no? El voltaje en el diodo. Aquí he calculado el voltaje de salida, ¿no? En la resistencia de 20 ohms. Este voltaje del diodo numéricamente también puedo calcularlo y seguro va a tener una amplitud menor a 0.2 voltios. Si alguien estaba realizando una consulta. En el chat tenía una pregunta, eso le decía, no disculpa. Ya, pregunten nomás, a la medida de las posibilidades, yo voy a tratar de aclarar los conceptos, ¿ya? Inge, entonces, en la resistencia, en la pendiente, ¿tendría que la resistencia dinámica más o no? Sí, si quiero hacer un análisis exacto, preciso, tendría que considerar la resistencia dinámica más, ¿no? Entonces acá, en realidad sería así, ¿no? Más RD. En alterna, siempre tiene que, en vez del voltaje del diodo, siempre tiene que aparecer la resistencia del diodo. Ya, acá, aquí, ¿no? Sí. Entonces, en el circuito en AC, voy a considerar este circuito y voy a considerar el diodo. Y voy a considerar aquí el voltaje de diodo activo. Hemos dicho que va a ser igual a 0.7 voltios. En el análisis en DC, voy a considerar el símbolo del diodo y tengo que ver, ¿no?, si está polarizado en directa. Acá está polarizado en directa debido a esta fuente con esa polaridad. Entonces, el voltaje de diodo activo en polarización directa es 0.7 voltios. Para el análisis en AC, voy a reemplazar al diodo por su resistencia dinámica en AC, ¿no? Porque supuestamente en este esquema, cuando observo, esta fuente le va a polarizar siempre al diodo en directa y siempre va a estar en la región del primer cuadrante para este esquema, ¿no? Entonces, voy a reemplazar, debido a eso, el diodo por su resistencia dinámica para AC. Y el capacitor ya les reemplaza por cortocircuito y este circuito me va a permitir hallar la relación de voltajes en AC, ¿no? Y la variación también, ¿no?, de voltajes en AC. ¿Alguna consulta más antes de pasar al análisis del diodo Zener? Ingeniero. Las líneas de color verde generalmente diferentes, ¿sí? Ingeniero, una pregunta, por ejemplo, digamos en el análisis práctico o algo así, ese voltaje tan pequeño que varía en el diodo, ¿es importante calcularlo? No, ese voltaje, no, solo con fines gráficos. B de diodo en la práctica alterna, vamos a decir que tiende a 0, ¿ya? En la mayoría de los casos vamos a decir que tiende a 0 en alterna. Y si observan acá, el voltaje de salida, si el voltaje de entrada es de 5 voltios, 0,5 voltios, miren, el voltaje de salida es 0,49 voltios, casi 0,5 voltios. Entonces la caída de tensión en RD tiende a 0. ¿Por qué se realiza este análisis? Porque este análisis que estamos realizando con un diodito, que es un elemento básico de semiconductor, nos va a permitir posteriormente observar las de voltaje y corriente en el transistor. Como he dicho al inicio de esta parte del análisis de la recta de carga, prefiero que ustedes aprendan este método de análisis de recta de carga acá con el diodo, porque una vez que describamos el transistor, vamos a utilizar también rectas de carga de este tipo. Y ustedes van a comprender mejor
el principio de funcionamiento. Más se aplica en diodos este método de análisis de recta de carga. Pero hemos visto también que en un rectificador lo hemos usado, ¿no? Para señal intensa se puede utilizar. El análisis para señal débil se utiliza más en transistores, en la práctica. Pero por experiencia les comento que cuando en algún semestre, yo cuando era auxiliaria en la materia, he tratado de describir directamente la recta de carga para transistores y no entendían nada. Entonces, es un método didáctico que el que les habla a desarrollar. ¿Ya? Ustedes están aprendiendo a causar el análisis de recta de carga en el diodo para que en el transistor lo usen más fácilmente. No tiene muchas aplicaciones prácticas el análisis de la recta de carga en el diodo, pero en el transistor sí, todo se hace con recta de carga. A ver, revisen, háganle una mirada a los capítulos de los transistores bipolares y unipolares, todo es con recta de carga en AC, recta de carga en DC. Entonces, en el análisis de polarización, ¿no? En el capítulo de polarización. Por eso introduzco este método, ¿ya? Bueno, entonces ya saben utilizar el método, más o menos este método de análisis de recta de carga, que vamos a utilizarlo posteriormente. Puedo pasar a la siguiente página. Sí, Sí, ¿Puedo continuar? ¿Me escuchan? sí, Ya. y puede Creo que continuar. la imagen de mi tablet llega con un poco de retardo, ¿ya? Entonces voy a dejar mi tablet y voy a compartir la pantalla de mi PC. Posteriormente vamos a volver a la tablet para hacer ejemplos. Bueno, estoy abriendo mi archivo de presentación, mil disculpas. Si por ahí alguien piensa que me he ido de la clase, ¿no? Entonces en la segunda parte de la clase de hoy, vamos a describir los diodos Zen. Voy a compartir la pantalla de mi PC. Y vamos a plantear un nuevo método de análisis. Acá, ¿ya? Pueden observar la pantalla de mi computadora. Sí, que se ve. Muchas gracias. Entonces vamos a describir el diodo Zener en la sexta parte de este capítulo. Vamos a realizar una introducción de la siguiente manera. Diodo Zener es el último acápite a estudiar en este capítulo. Como introducción podemos decir que el diodo Zener es un diodo de unión en el cual se reduce el voltaje de ruptura en polarización inversa BR. ¿Se acuerdan? Para los diodos de unión, diodos rectificadores, este valor de BR oscila entre 400 y 200 voltios. Y debido a este valor elevado, si se llega a esta región de voltaje elevado, generalmente si se supera este valor, el diodo se quema, ¿no? Por voltaje. Pero si reducimos este valor a un valor pequeño, entonces las corrientes generadas ya no van a ser muy grandes. Se puede usar ya en esa región el diodo, pero con un voltaje de ruptura reducido. Estos diodos se denominan diodos Zener.
Entonces, nuevamente, el diodo Zener es un diodo en el cual se reduce el voltaje de ruptura en polarización inversa, BR, modificando el proceso de fabricación, aumentando el grado de dopaje. Si se aumenta el grado de dopaje, el número de huecos y electrones, con la adición de impurezas de la tercera y de la cuarta familia, de la quinta familia, como hemos observado, entonces vamos a lograr reducir este voltaje de ruptura. A continuación vamos a describir la curva característica del diodo Zener. Para describir la curva característica del diodo Zener vamos a considerar estos ejes: eje vertical, eje horizontal. Eje vertical siempre la corriente de diodo y eje vertical el voltaje de diodo. En la región de polarización directa estos valores no cambian, B gamma y B sat van a permanecer constantes, no se modifican. Dependiendo del tipo de transistor, 0.6 será B gamma o 0.2. Corriente de saturación inversa IS, para ahí. Pero el voltaje de ruptura generalmente en esta región de voltaje de polarización, el voltaje de ruptura en polarización inversa, ya vamos a tener un segmento donde el fabricante va a especificar el voltaje Zener, que sería equivalente al voltaje Zener, un voltaje gamma prima y un voltaje sat prima. Estos voltajes van a ser voltajes negativos. B gamma prima correspondería al voltaje de ruptura en polarización inversa, porque desde acá va a empezar a conducir ya el diodo en polarización inversa. Y la forma de la curva sería de la siguiente manera. En polarización directa normal, 0 hasta B gamma y luego va subiendo hasta B sat. Polarización inversa, aquí tenemos la curva y va a tener esta forma. Esta pendiente correspondería a I de corriente de saturación inversa, y acá el codo de donde va a empezar a conducir en polarización inversa le vamos a llamar B gamma primo y vamos a tener B sat primo. El fabricante no utiliza esta notación por si acaso, con fines didácticos y más para comparar estos dos valores. Con estos dos valores yo he utilizado. Acaba de decir B Zener mínimo y B Zener máximo. Me va a proporcionar el fabricante o me va a dar un método para calcular B Zener mínimo, B Zener máximo. Y este sería el voltaje Zener y la corriente Zener de trabajo. Este voltaje Zener va a estar en el rango de 5 voltios, 3 voltios, 3.1 voltios, 5 voltios, 5.2, 5.3, 7.2. Sería el voltaje Zener, que es característico del Zener. Y la región de trabajo del diodo Zener en esta región de polarización inversa. Y en esta región va a mantener idealmente, en el modelo de diodo Zener ideal, un voltaje constante. Esta es la zona de trabajo del diodo Zener, esta regióncita, entre B Zener mínimo y B Zener máximo, entre B gamma prima y B sat prima. Estos valores no van a ver en la descripción, no he visto ningún texto, la verdad. Yo con fines didácticos para comparar con estos valores reasignados. Y también el fabricante me va a proporcionar una parábola de disipación de potencia de Zener máximo. P de Zener máximo va a ser corriente de Zener máximo por voltaje de Zener, porque supuestamente este voltaje de Zener va a ser constante. Y esta diferencia entre B Zener mínimo y B Zener máximo debe de ser lo más pequeño posible. Pero van a observar que va a ser del rango de 1 voltio, 1.5 voltios, más amplio que acá. Va a depender del grado de dopaje, ¿no?, que le han adicionado. Acá recuerdan 0.2 voltios una cera, pero aquí esa diferencia puede ser de 1 voltio, 1.5 voltios, depende del proceso de fabricación del diodo C. Esa es la curva característica, y el diodo Zener no se usa en polarización inversa, sino su aplicación es en polarización, pero no se utiliza en polarización directa, su aplicación es en esta región de polarización inversa. Como diodo Zener, si está polarizado directamente, se va a comportar como un diodo de unión normal. Entonces, no va a tener su aplicación acá, ¿no? Si está polarizado directamente, incluso si realizan medidas, va a aparecer como si fuera un diodo de unión normal. Pero en polarización inversa ya van a ver el funcionamiento en esta región, porque el voltaje de ruptura ya es pequeño.
el rango desde 3 hasta 24 voltios aproximadamente pueden encontrar diodos Zener, que son múltiplos de los voltajes de las pilas, ¿no? 1.5, 3 voltios, 6 voltios, 9 voltios, 12 voltios, 18 voltios, 24 voltios. Porque como referencia se ha tomado las pilitas que se tienen, ¿no? Las más pequeñas para el uso en los equipos electrónicos. Continuando, bueno, está formado por la unión de dos materiales P y N, semiconductores extrínsecos, y vamos a denominarlo ánodo al terminal que está conectado al semiconductor extrínseco tipo P, y cátodo al semiconductor extrínseco tipo N, en el terminal, el contacto metálico que está unido, solo que tiene un alto grado de dopaje donde se ha reducido el voltaje de su polarización inversa. Y su símbolo para diferenciarlo del diodo de unión normal va a ser este. Acá tiene una especie de Z, haciendo referencia al diodo Z. Vamos a tener ánodo y cátodo. Entonces, el ánodo corresponde al material tipo P, el cátodo al material tipo P. Esa sería la simbología con relación al diodo Z. Los circuitos van a ver esta especie de Z. Polarización, vamos a observar el funcionamiento, el funcionamiento del diodo Zener en polarización directa y en polarización inversa. Una introducción estamos realizando. En polarización directa, el funcionamiento del diodo Zener, como hemos indicado, es similar al del diodo de unión. Es más, en un circuito, si miren esta región, va a parecer que fuera un diodo de unión. No hay caso de diferencia. Pero en polarización inversa, que es la región de trabajo del diodo Zener, vamos a observar cómo el diodo Zener cumple una función de estabilizar el voltaje a un valor cercano al voltaje C. Para ello, para observar el funcionamiento del diodo Zener, vamos a observar el funcionamiento del diodo Zener ideal. Idealmente, ¿cómo funciona el diodo Zener? Hemos dicho que solo funciona en polarización inversa. Entonces, o su aplicación es en polarización inversa, porque puede funcionar también en la región de polarización directa, pero solo que va a parecer que es un diodo de unión. No se va a quemar nada, ¿no? Ya no va a cumplir su función. El diodo Zener, desde el punto de vista técnico, les comento que se utiliza para estabilizar el voltaje entre sus terminales a un valor igual al voltaje Zener. Y con este circuito quiero mostrar cómo sería una descripción técnica. A nivel técnico, cómo funcionaría un diodo Zener. Y muchas veces con solo saber esto, pueden implementar un circuito con un Zener, ¿ya? Entonces, este sería el principio. Puedo variar voltaje, resistencia. Voy a suponer que la resistencia es constante para el análisis que voy a realizar. El voltaje voy a variar. Digamos que me he armado este circuito, ¿ya? Tengo un voltaje, una fuente de tensión variable, una resistencia, digamos, de 500 ohms le he puesto acá, es para limitar la corriente por si se pasa a esta región de potencia máxima. Esta resistencia puede ser de 500 ohms. Y aquí tengo el Zener. Y observan como la corriente va a ir del polo positivo al polo negativo, va a circular en sentido horario. En este circuito generaría una caída de tensión más o menos en el Zener, ¿no? El ánodo va a ser negativo y el cátodo positivo. Entonces está polarizado en inverso. Entonces quiere decir que va a trabajar en esta región. Este diodo Zener. Entonces decimos, analizaremos, ¿no? Diríamos lo siguiente. Idealmente podemos indicar el funcionamiento de la siguiente manera. En este circuito, si el voltaje de entrada B es menor al voltaje Zener, el voltaje Zener, recuerden que corresponde con este voltaje de arranque, polarización inversa, entonces BO, el voltaje de salida, va a ser igual al valor de la fuente, B. ¿Por qué? Porque va a estar en esta región, que es similar a esta, donde el Zener se comporta casi como un circuito abierto. Si B en este circuito es menor que voltaje Zener, el diodo Zener idealmente parece un circuito abierto, entonces mayor al voltaje Zener, entonces ya estaríamos en esta región.
Si B es mayor a B Zener, entonces el voltaje de salida va a ser idealmente igual al voltaje Zener, el voltaje que me proporciona el fabricante. ¿Por qué? Porque va a estar en esta regioncita de la recta de carga. Y esa región, recuerden, varía entre 1 voltio, 1.5, hemos dicho, ¿no? En el peor de los casos, pero va a ser cercano al voltaje Zener. Seguro por acá va a moverse la recta de carga, ¿no? En un rango pequeño. Entonces, idealmente BO sería igual al voltaje Zener. Entonces, decimos, el diodo Zener, en esa condición, mantiene el voltaje entre sus terminales a un valor igual al voltaje de ruptura en polarización inversa, que sería el voltaje cercano al voltaje Zener. Entonces, con estas consideraciones puedo analizar el funcionamiento de mi diodo. Para que quede un poquito más claro lo que quiero mostrar, voy a mostrar una tabla donde voy a indicar que voy variando B y voy a ir midiendo BZ. Supuestamente en la práctica, digamos que ustedes se han implementado este circuito. Acá tienen una fuente de tensión variable en el laboratorio, digamos, un Zener y una resistencia, como he dicho, de 500 ohms, digamos. Y digamos que el diodo Zener, el fabricante me dice que B Zener es 7.2 volts. Entonces voy a hacer medidas de voltaje y B Zener. Este voltaje voy a ir aumentando desde cero. Entonces, si el voltaje de entrada es cero, voltaje de Zener va a ser cero. Voy a ir incrementando. Si el voltaje es 1 voltio, ve como el Zener, hasta que no se llegue al voltaje Zener, se comporta como un circuito abierto, entonces B Zener Se le está cortando el audio. voltaje de entrada de 7.2 voltios, el voltaje de Zener sería 7.2 voltios. Estaríamos ya en esta región casi. Ingeniero, Y a partir de ese valor va a empezar a establecer el voltaje entre sus terminales. ¿Sí? Se está ¿Qué cortando pasó? su audio, ¿No Inge. se me escucha? No, no del todo, Inge. Mm, Ya, todos tienen ese problema. Por favor, coméntenme. sí, Se corta, Está hablando y de repente para, de nuevo vuelve a hablar y para, y vuelve a hablar y para. Ya. Denme 2 minutitos, voy a reiniciar mi modem, ¿ya? Para que el enlace sea mejor. Entonces, vamos a volver a explicar este funcionamiento a continuación. Pero ahí en línea, por favor, les ruego, voy a inicializar mi modem. No se salgan de la clase, por favor.
¿no? Sí, ingeniero. Sí, se escucha bien. Espero que haya mejorado el enlace de internet. Gracias. Voy a volver a la diapositiva, ¿ya? Gracias, Marco. Voy a volver a compartir mi pantalla. Estábamos acá, que estábamos analizando el funcionamiento del diodo Zener en forma ideal. Para ello hay que observar considerando este circuito, cuando el voltaje en el Zener es mayor al voltaje de Zener, vamos a suponer que está en esta región y el diodo Zener idealmente va a estabilizar el voltaje entre sus terminales al valor de voltaje Zener. Y si es menor el voltaje que aparece en el diodo Zener, vamos a estar en esta región. Y en esta región vamos a suponer que la corriente tiende a cero, porque IS era muy pequeño, ¿recuerdan? Entonces el funcionamiento ideal lo podemos describir de la siguiente manera. Decimos, si en este circuito, si B es mucho menor que B de Zener, como va a estar polarizado en inversa, el diodo Zener se va a comportar como un circuito abierto. Si es circuito abierto, entonces por la ley de Ohm, el voltaje en esos terminales sería igual a B. Entonces BO va a ser igual a B. En esa condición, siempre que voltaje B sea menor a voltaje Zener, el diodo, si B es mayor a voltaje Zener, entonces el diodo Zener va a estar en esta región. Entonces BO, en el modelo de diodo Zener ideal, el voltaje Zener va a ser igual, el voltaje de salida, que sería acá, en los terminales del Zener, va a ser igual al voltaje Zener, que sería cercano a este valor que el fabricante me va a proporcionar. En esa condición, vamos a decir, el diodo Zener mantiene el voltaje entre sus terminales a un valor igual al voltaje de ruptura en polarización inversa, que sería el voltaje Zener. Para aclarar este concepto, si quieren ustedes pueden implementarse este circuito en sus casas. Una vez que construyamos la fuente y arman este circuito, esta resistencia RS, pueden colocar una resistencia de 500 ohms para empezar, o un kilo ohm, ¿ya? Entre 500 y un kilo ohm, y al azar. Posteriormente vamos a aprender cómo calcular el valor. Entonces, digamos que tengo un Zener de 7.2 volts. Me he comprado de la tienda de electrónica un Zener con un voltaje Zener de 7.2 volts. Y he armado este circuito, estas resistencias de 500 ohmios, digamos, y voy a empezar a variar el voltaje B desde 0 hasta un voltaje mayor a voltaje Zener. Por lo tanto, voy a elaborarme esta tablita. Entonces voy a empezar desde 0. Si B es 0, voltaje Zener va a ser 0 voltios. ¿Por qué voy a estar en esta condición? B va a ser menor a voltaje Zener. El voltaje Zener es 7.2 voltios. Entonces el Zener en sus terminales se comporta como circuito abierto. Si aumentamos este voltaje a 1 voltio, sigue siendo menor a voltaje Zener, entonces el voltaje de salida de Zener va a ser igual a BO. Si seguimos aumentando hasta un valor un poco menor a 7.2 voltios, 7 digamos, B va a seguir siendo igual a, el voltaje de salida va a seguir siendo igual a voltaje de entrada B, en este caso 7. En el límite, si B es igual a 7.2 voltios, estaríamos en esta regioncita, BO va a seguir siendo 7. Pero si B de entrada es mayor al voltaje Zener, el Zener idealmente su función es estabilizar el voltaje a un valor igual al voltaje Zener, cuando está polarizado en inversa. Entonces, si el voltaje de entrada es 8 voltios, el voltaje en estos terminales se quedaría a 7.2 voltios. Si seguimos aumentando a 10, 15, digamos 20, este valor, el voltaje en la salida va a seguir manteniéndose 7.2 voltios, que es el voltaje Zener. Como pueden observar, en este circuito, si el voltaje de entrada es mayor al voltaje Zener, el Zener se comporta como un estabilizador de tensión. Idealmente es esto, por si acaso, ¿no? En el caso ideal, modelo del diodo Zener ideal. En realidad existe una pequeña variación. Aquí va a variar debido a esta inclinación de esta recta, que vamos a observar posteriormente.
pero ustedes pueden armarse y así pueden determinar el voltaje de su Zener. Digamos que en algún momento se han comprado un Zener, lo han guardado en un lugar con la leyenda de diodo Zener, pero se les ha perdido el dato de el valor del voltaje Zener, no saben cuánto es. Se arman y van incrementando el valor de esta fuente de tensión, se arman este circuito, una resistencia de 1 kilo o de 500 a 1 kilo en la práctica, y el voltaje va a ir aumentando hasta que va a haber un valor en el que se estabiliza. Ese valor sería el voltaje Zener. Y se utiliza para estabilizar el diodo Zener un voltaje en un valor específico, ¿no? Este sería 5 voltios, 12 voltios, o 24 voltios, no sé, el valor de su fuente fija, ¿no? Para una fuente de 5 voltios sería 5 voltios. Pero resulta que van a observar que el diodo Zener va a tener un voltaje de 5.6 voltios para una fuente de 5 voltios. El 0,6 voltios de diferencia entre 5,6 y 5 se debe a que se asocia el funcionamiento del Zener con un amplificador, con un transistor, ¿no? Y en el transistor va a perderse el 0.6 voltios. Posteriormente vamos a observar cómo, y vamos a tener un voltaje de salida estabilizado a 5 voltios exactamente. Por eso el voltaje Zener varía, ¿no? 7.2 en fracciones, porque esta fracción va a ser la caída que va a generarse en los transistores. Esto estaría diseñado para, este 7.2 voltios estaría diseñado para trabajar con un transistor de germanio, ¿no? Porque el voltaje de arranque, recuerden, es 0.2 voltios. Pero eso vamos a ver, ¿no?, posteriormente. Entonces, siempre va a ser una fracción, 7.6, 7.2, 9.6, 9.2, es debido a que está diseñado para trabajar con amplificadores, transistores. Pero ustedes pueden observar su funcionamiento de esta forma. ¿Alguna consulta? Buen día. Una consulta. ¿Diodo Zener tendría el mismo comportamiento si trabajamos con corriente alterna? A continuación vamos a mostrar el principio, cómo debemos de analizar el funcionamiento del diodo Zener cuando introducimos señal alterna, ¿ya? O sea, vamos a utilizar el modelo de recta de carga que hemos analizado para el diodo de unión. En el diodo de unión no tiene mucha aplicación, pero acá sí. En esa parte me gustaría que revisen el texto de Schilling-Below. Ya le hizo un análisis similar al que vamos a hacer a continuación. Con señal alterna le vamos a adicionar, ¿ya? A continuación vamos a mostrar ese. Entonces, con relación a lo descrito, si tuvieran alguna consulta, con esta imagen les dejo un minuto. ¿Sí? El voltaje que se le puede aplicar al diodo Zener, ¿tiene algún tope? ¿Algún Sí. voltaje? Sí. Va a quedar limitado por esta parábola de disipación de potencia máxima. Me va a dar el fabricante un Zener pequeñito, es el de 500 miliwatts o de 250 miliwatts, los que se parecen a los diodos rectificadores, ¿no? Entonces, y esa potencia máxima va a ser el producto de I Zener máximo por B Zener. Entonces, B Zener va a ser constante, ¿no? Me va a dar el fabricante, 7.2 voltios. La corriente de Zener máximo va a ser término fundamental, el elemento fundamental para determinar la potencia de Zener máximo. Entonces, en este Zener puedo aplicar un voltaje siempre que este resistor limite la corriente al valor de I de Zener, hasta que no supere esta región de I de Zener máximo. Entonces, ¿recuerdan? En la región de polarización directa, habíamos dicho el diodo de unión, se quema por corriente, ¿no? Esta región. Y habíamos dicho en polarización inversa por voltaje, porque este voltaje era 400 voltios, no se superaba ese valor, se quema. Pero ahora, como este voltaje ya es bajo, parecido a la región de polarización directa, por voltaje no se va a quemar, sino también por corriente. Diodo Zener, por exceso de corriente de Zener, se va a quemar. Entonces, en el diseño vamos a limitar el funcionamiento del diodo Zener en esta región, donde acá vamos a poner I de Zener mínimo y de Zener máximo. Y nuestras ecuaciones tienen que limitar el funcionamiento del diodo Zener en esta región. Entonces, el Zener se va a quemar en polarización inversa por corriente, no por voltaje, ¿no? Va a limitar, esta resistencia va a ser clave, ¿no?
Si es de un ohmio, por ejemplo, va a generar corriente muy elevada, incluso con valores, digamos acá 8 voltios, si la corriente ya supera I de Zener, si B es 8 voltios y el valor de corriente de Zener supera I de Zener máximo, ya se va a quemar el diodo. Hay que diseñar el circuito de tal forma que RS limite la circulación, el rango de variación de corriente en este ranguito. ¿Alguna consulta más? Ingeniero, Sí. entonces, mientras no se supere el voltaje Zener, también actúa, ¿no? Como un diodo que ya habíamos estudiado, ¿no? Si tienes razón, si no se ha superado el voltaje Zener, estaríamos en esta región de polarización inversa y va a comportarse como un diodo normal. Digamos, puedo construir un rectificador con diodo Zener. Si la amplitud de las señales varía, digamos que este Zener es de 12 voltios, ¿ya? 12.2 voltios. Si mi voltaje es pico es de 10 voltios, puedo utilizarlo como rectificador, si es que no se ha llegado al voltaje Zener, ¿no? Pero una vez que se supere el voltaje Zener, lo único que hace el Zener es, en polarización inversa, entre sus terminales, estabilizar el voltaje a este valor, ¿no? De BC. ¿Ya? Sí, la respuesta es sí. Mientras no se supere el voltaje Zener, funciona como un diodo de unión normal. En polarización inversa estamos hablando de este voltaje Zener. En polarización directa ya sabemos que funciona como un diodo de unión normal. ¿Puedo continuar? ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Este diodo en su construcción, igual son cerámicos de germanio de silicio. ¿Puedo continuar? Sí, ingeniero. Gracias. Entonces, un parámetro que vamos a calcular posteriormente para reguladores es el factor de estabilidad, ¿no? Y define el rendimiento de un regulador. Va a ser la relación entre, vamos a utilizar el símbolo KS va a ser la relación en alterna de la componente de alterna en salida dividido entre la componente de alterna en la entrada. Esa relación debería de ser pequeña. Entonces, KS es voltaje de alterna a la salida dividido entre voltaje de alterna a la entrada. ¿Por qué se define este factor de estabilidad? Porque ¿para qué se utiliza un diodo Zener? Para tratar de obtener a partir de una señal alterna una señal de continua lo más estable posible, lo más plana posible. Recuerden, con el rectificador hemos determinado, con el rectificador de onda completa y un filtro, se ha logrado reducir el factor deslizado y mi señal de salida es una señal continua pero con ciertas pulsaciones. Esa componente de alterna es la que aquí se considera. El diodo Zener va a disminuir aún más esa componente de alterna, va a tratar de que tienda a cero. Entonces, para medir la calidad, el rendimiento de un regulador, vamos a definir el factor de estabilidad, que posteriormente vamos a mencionar, ¿ya? Calcular. El regulador de tensión con diodo Zener. A continuación vamos a estudiar cómo el diodo Zener se comporta como regulador. Y para eso vamos a siempre considerar los circuitos iniciales que hemos considerado en nuestro estudio. Como hemos indicado hace un momento, el objetivo es a partir de una señal alterna obtener una señal continua pura. En este circuito, analizado en las clases anteriores, tenemos un rectificador de onda completa y un capacitor. Aquí el voltaje de salida VO va a ser una señal continua que va a tener una componente de alterna, una señal desplazada en el eje vertical a positivo con cierto factor deslizado. Sería esta forma, ¿no? VO, y dependiendo del valor del capacitor, este factor deslizado se puede aplanar más o aumentar más. Entonces, esa sería una tensión alterna BI, ¿no? Que va a tener una amplitud menor a la componente en DC. B sería la componente en DC. Entonces, este circuito yo lo puedo modelar mediante este esquema. Una fuente de tensión continua B con una
en serie con una fuente de tensión alterna, de tal forma que entre estos dos terminales a la entrada voy a tener esta forma de señal. Además, recuerden que para señal alterna los diodos van a tener una resistencia interna. En este caso, RI sería 2 veces RD, ¿no? Porque cada vez que en el pulso positivo y en el pulso negativo, dos diodos van a estar polarizados en directo y ahí se va a tener la resistencia dinámica del diodo. RI que va a ser muy pequeña. Como han podido observar en el cálculo que hemos realizado hace un momento, la resistencia dinámica siempre va a ser pequeña. Entonces, en realidad, esa partecita entre los terminales A y B, toda esa parte es una fuente que me entrega esta forma de señal. Yo lo puedo modelar con todo este circuito. Una fuente de tensión continua en serie con una fuente de tensión alterna y una resistencia RI, que va a depender de los valores de la resistencia dinámica de los nodos. Entonces, entre A y B voy a obtener esta señal de salida BO de mi rectificador y filtro. Y ahí tengo que conectar una resistencia RL. Pero acá no tengo una tensión continua. Para obtener una tensión con un rizado mucho menor, se adiciona acá, se conecta en paralelo un diodo Zener, como vamos a observar a continuación. Decimos, si adicionamos un diodo Zener a la salida del circuito en paralelo con la carga, debido a la característica de funcionamiento del diodo Zener en polarización inversa, la componente de alterna a la salida se reduce a un valor muy pequeño. De esta forma, el diodo Zener estabiliza el voltaje de salida, idealmente a un valor igual al voltaje Zener, idealmente, pero en la práctica siempre va a tener un cierto factor de rizado. Entonces, conectaríamos un diodo Zener en paralelo con la carga de esta forma, y ese sería mi circuito regulador con diodo Zener. Pero para simplificar mi análisis, esta resistencia RI y esta resistencia RS', o sea, voy a conectar acá en serie una resistencia RS' para limitar la corriente en el diodo Zener. Recuerden que hay que tener mucho cuidado que no se supere la región de I de Zener máximo. Además, también la corriente tiene que ser mayor a I de Zener mínimo, porque solo en esa región estabiliza. Para valores menores de I de Zener mínimo, el diodo zeneriano estabiliza, como han visto, ¿no? Entonces, este valor de RS' y RI, la suma de ambos, me va a permitir colocar la región de trabajo del diodo Zener. Por eso voy a simplificar este circuito y le voy a denominar a esta suma RS. Entonces, este va a ser mi circuito, ya que RI va a tender a cero, ¿recuerdan? 0.5, 1 ohmio, 2 ohmios, ¿no? Entonces, este circuito voy a considerar para mi análisis. Y resulta que este circuito ahora sí va a tener una aplicación, el método que hemos analizado hace un momento, el método de señal débil. Aquí BI tiene una amplitud pequeña comparado con el valor B, es solo el rizado que está encima, ¿no? Entonces voy a aplicar el método de análisis de señal débil para observar de forma gráfica el funcionamiento de este circuito en primera instancia. Pero posteriormente vamos a estudiar un método para el cálculo de RS. Entonces, ese va a ser el objeto de estudio a continuación. Esta sería una breve introducción a los reguladores. Les dejo con esta imagen por unos 2 minutos. Si tienen alguna consulta, alguna observación con relación a esa parte, puedo aclarar sus dudas.
¿Puedo continuar? ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí, ingeniero. Yo un momento, por favor. Ya. Sí, puedo continuar, ¿no? Un ratito, por Un favor, minuto Inge. más. Un momento, Inge, por favor. Ya. Les voy a dar un minuto más. No se preocupen. Ustedes pueden, si estoy apurándome mucho, me dicen nomás, no se preocupe, fórmula. Ya, un fin de semana voy a ir revisando, pero hasta la noche nomás ustedes del día pueden entregar, ¿no? Y para que no estén realizando un trabajo extra, es mejor que tomen sus apuntes mientras pasan la clase y el intervalo de tiempo que les doy. Esto obligándoles a que participen de forma indirecta en la clase, ¿ya? ¿Puedo continuar? ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí, Inge. ¿Puedo Sí, ingeniero. continuar? Sí, Inge. Ya, muchas gracias. Por favor, siempre voy a rogar que me vayan participando, vayan retroalimentando la clase. Bueno, vamos a describir el funcionamiento del regulador en paralelo con diodo Zener. Entonces, este va a ser el circuito que vamos a considerar. Vamos a considerar el método de análisis para señal débil. Entonces, vamos a hacer el análisis en AC y el análisis en DC, como hemos realizado. Vamos a obtener un circuito para AC y un circuito para DC, siguiendo el procedimiento. Ahora sí ya tiene una aplicación real, ¿no? El método. Entonces decimos análisis en DC para la recta de carga. Por superposición, solo para corriente continua, el circuito que vamos a obtener sería este. Ya tenemos la fuente de tensión continua y todos los elementos de circuito. Aplicamos ley de tensiones de Kirchhoff y nuestros métodos de circuitos para relacionar voltajes y corrientes o para calcular voltajes y corrientes en el circuito. Entonces, recuerden que la idea es graficar la recta de carga, en este caso I de Zener en función de voltaje de diodo Zener. Ese es el objetivo. Pues vamos a decir, si por acá va a circular una corriente I que sale de la fuente de corriente, del polo positivo, se va a dividir en dos corrientes, ¿no? I Zener y que va a generar una caída de tensión B Zener y IL, que va a generar una caída de tensión BO. Entonces voy a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff en esta malla, voy a decir B va a ser igual a la caída de tensión en RS, por la ley de Ohm sería RS por corriente I, pero esa corriente es la suma de ambas corrientes, I Zener más IL, más el voltaje en Zener, que aparece acá, BC. A continuación de esta ecuación despejo I Zener en función de voltaje Zener. Entonces opero y despejo esta ecuación. I Zener va a ser igual a B dividido entre RS menos IL menos I1 sobre RS por BC. En esta ecuación, si considero a
I Zener en el eje vertical y B Zener en el eje horizontal es la ecuación de una recta con pendiente menos 1 sobre RS. Comparándolo con esta ecuación, entonces para graficar voy a determinar qué valor toma B de Zener e I de Zener cuando B de Zener es 0 y cuando I de Zener es 0. Si B de Zener es 0, I de Zener, según esta ecuación, va a ser B dividido entre RS menos IL. Y si I de Zener es 0, B va a ser igual a, B Zener va a ser igual a B menos RS por IL de esta ecuación. Esos dos puntos me permiten graficar la recta de carga. Entonces, acá graficaría ubicando estos dos puntos, acá en el eje vertical y en el eje horizontal. En el eje vertical ubico este punto, en el eje horizontal este punto, y esta sería mi recta de carga, con pendiente M igual a menos 1 sobre RS. Pero acá me detengo un momento y digo, pero menos I Zener menos B Zener. ¿Por qué he puesto estos signos de negativos de B Zener e I Zener? Negativo. Recuerden que tengo que intersectar esta recta de carga con la curva característica del diodo. Pero en la curva característica del diodo, los valores positivos de corriente y de voltaje en el diodo tenían sentido opuesto al que he colocado acá. El sentido positivo de corriente era de ánodo a cátodo. Y el sentido positivo de voltaje igual era la caída de tensión entre ánodo y cátodo. Por eso, esos serían en realidad menos I Zener y menos B Zener, ¿no? Serían voltajes negativos. Aclaro, ¿no? Entonces acá digo, para el diodo Zener, este es el ánodo y este es el cátodo, y para la curva de carga, la corriente de diodo va de ánodo a cátodo, positivo, y el voltaje de diodo es positivo en ánodo y negativo en cátodo. Estos son mis sentidos positivos de voltaje y diodo. Pero en este análisis, si observan, he considerado B Zener con este signo positivo y el sentido opuesto, ¿no? Pues acá he dicho I Zener es menos I de diodo, por eso acá le he puesto menos I de Zener. Y el voltaje Zener es menos B de diodo. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que esa recta de carga no está en los ejes positivos y negativos de mi corriente de Zener y B de Zener, sino está en esta región, en la parte de región de polarización inversa. Aclaro esto y voy a graficarlo ahora en la región de polarización inversa, ¿ya? Entonces digo, la curva característica, considerando la curva característica del diodo Zener, en polarización directa tenemos estos valores B gamma, B sat y este valor I sat. Y en polarización inversa tenemos estos valores, voltaje de arranque prima, voltaje de saturación prima. Les comento, como hace un momento les he comentado, en la mayoría de las bibliografías no usan esta notación. Yo estoy haciendo analogía con estos valores. Esa sería la curva característica del diodo Zener, y acá lo he inclinado un poco más con fines didácticos. Es casi vertical, pero para que mis gráficas resulten un poco mejor, se noten mejor, la inclinación he ampliado un poco más. Entonces, ahora esta recta de carga tiene que estar en la región de polarización inversa. Por lo tanto, este valor B menos RS y L sería menos B menos ILRS, porque corresponde al voltaje de Zener negativo. Este punto va a ser. Y este valor, B dividido entre RS menos IL, es negativo también. Y Zener igual a menos B dividido entre RS menos IL. Esos dos puntos me van a permitir graficar la recta de carga. Esa sería mi recta de carga, que tiene una pendiente igual a menos 1 sobre RS. Y dependiendo del valor de RS, esta recta de carga se puede inclinar o elevar más su pendiente, y puedo pasar de esta región, que sería el códito, a esta región de corriente de Zener máximo. Recuerden, no tengo que superar la corriente de Zener máximo porque el Zener se va a quemar. Tampoco tengo que llegar a la región de I de Zener mínimo, porque en esta región el diodo Zener ya no estabiliza. No trabaja como estabilizador, sino solo en esta región lineal nomás va a trabajar como estabilizador. Por lo tanto, en esta gráfica, ese sería mi punto Q, con esas consideraciones, mi punto de trabajo,
Proyectando este punto Q hacia el eje vertical y el eje horizontal, puedo determinar la corriente de Zener, DC, y el voltaje de Zener en DC. Sería el punto. Puedo determinar proyectando, como hemos indicado, este punto Q al eje vertical y al eje horizontal, los voltajes de Zener en DC. ¿Qué van a ser voltaje de Zener Q e I de Zener Q? Ese sería el análisis en DC. Aquí terminaría el análisis en DC. A continuación diría, vamos a realizar el análisis en AC y vamos a introducir las variaciones de AC de forma gráfica en este punto, determinando la recta de carga, y vamos a observar cómo va a variar este voltaje, este punto Q, cómo va a variar. Entonces, esta parte sería el análisis en DC. Les voy a dejar con esta imagen por unos 2 minutos y posteriormente continuamos con el análisis en AC, considerando el método de modelo de recta de carga. Si tienen alguna consulta, tal vez algo que quieran que aclare, pueden preguntar. A continuación vamos allá. Este es un método, ¿no? Pero el método que se utiliza para el cálculo analítico va a ser el modelo de linealización por tramos, que vamos a recordar rápidamente a continuación para plantear las ecuaciones de diseño. Pero gráficamente, este método de recta de carga me va a permitir observar el funcionamiento, ¿no?, del Zener como regulador. Si tienen preguntas, podemos aclarar sus dudas o algo que creen ustedes que no está claro, quieren que les aclare, puedo ayudarles. Inge, ¿Sí? disculpe, esa parte que explicó de los signos del ánodo de cátodo y esa gráfica que puso con los signos negativos, esa parte un poco no la entendí. Ya. Es lo siguiente, ¿no? O sea, la curva característica del diodo, aquí está. Recuerden que esa recta de carga tengo que intersectarlo con la curva característica del diodo. Entonces, el fabricante me va a proporcionar esta curva característica del diodo Zener, y en esa curva característica del diodo Zener, este eje positivo de corriente de diodo y voltaje de diodo Zener positivo corresponden a estos sentidos que está acá, ¿no? Y de diodo va de ánodo a cátodo. Ese sería el sentido positivo de la corriente de diodo, y el voltaje de diodo positivo sería ánodo positivo y cátodo positivo. Esta gráfica está realizada de esa forma, pero en el análisis que hemos realizado acá, en este análisis, aquí hemos puesto I de Zener, va de cátodo a ánodo. Entonces, esta corriente sería en realidad menos I de diodo, porque el sentido positivo va de cátodo a ánodo. Y el voltaje de Zener, este voltaje, también sería menos B de diodo. Entonces, como he considerado positivos estos valores y he hecho todo mi análisis acá, entonces he realizado esta gráfica. Este eje en realidad va a corresponder a menos I de Zener, no a I de Zener positivo. Porque tengo que intersectar esta recta de carga con la curva característica. Si no, tendría que intersectarlo, acá nomás podría trabajar, pero como ustedes saben, tengo que considerar la curva característica del diodo para hallar la intersección, para determinar el punto Q. Por eso de los signos, menos I de Z y B de Z. Porque en realidad, para la curva de referencia sería la curva característica del diodo, que es esta, y acá los sentidos positivos son de corrientes de ánodo a cátodo, y el voltaje positivo es de ánodo a cátodo también, pero acá he invertido. Esa sería la justificación. No sé si he aclarado su duda. Sí, está aclarado. Muchas gracias, Inge. ¿Puedo continuar? ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Un minuto, por favor, Inge.
Está bien, no se preocupe, un minuto más. Mientras toman sus apuntes, ven algo que no han entendido, pregunten nomás. Yo voy a la medida de las posibilidades, tratar de aclarar la idea un poco mejor. Con otro enfoque tal vez, voy a tratar de que se entienda, ¿ya? Bueno, puedo pasar a la siguiente diapositiva. Sí. Muchas gracias. Entonces, bueno, ese era, ¿no?, el punto Q. Habíamos determinado corriente de Zener Q, voltaje de Zener Q. Punto Q, que es la intersección de la recta de carga con la curva característica del diodo Zener. A continuación vamos a realizar el análisis en AC. Para AC, este sería el circuito que vamos a considerar. Y vamos a considerar acá RL'. Aplicamos nuestras leyes de circuitos, ley de tensiones de Kirchhoff, y de esta ecuación podemos despejar B de Zener en función de I de diodo en función de B de Zener. En este circuito podemos observar que comparando, M va a ser igual a menos 1 sobre RS para esta ecuación. Entonces, la recta de carga va a ser la misma. Y voy a considerar la curva característica, la gráfica que hemos desarrollado hace un momento, para introducir las variaciones de alterno. Estoy simplificando el análisis lo más que puedo, por si acaso, ¿ya? Aquí aclaro. ¿Por qué? Porque no quiero que se complique mi gráfica, y quiero que observen ustedes cómo se va a reducir el voltaje de rizo y cómo trabajaría como regulador en este caso el diodo Zener. Yo sé que observan algunos detalles, pero estoy tratando de simplificar a lo máximo mi análisis para no complicar. Entonces, supuestamente la recta de carga en alterna y continua es la misma. Ese es mi punto de partida. Si es la misma, las variaciones de alterna las voy a introducir acá, en este punto. Esta sería la parte de tensión alterna BI que voy a introducir. Entonces, este voltaje en alterna va a hacer variar esta recta de carga, va a hacer que se mueva entre estos dos puntos de esta manera. Y la intersección con la curva característica del diodo de esta recta de carga que se ha desplazado de esta manera me va a permitir determinar la corriente de diodo Zener y el voltaje de diodo Zener en mi gráfico. Entonces acá, proyectando hacia el eje vertical, tendríamos I de Zener máximo y I de Zener mínimo en alterna, por si acaso esto, no son los valores máximos estos que me proporciona el fabricante. Entonces va a variar la corriente de Zener de esta forma y el voltaje Zener variaría acá. Este sería el voltaje Zener que voy a obtener a la salida. Puedo determinarlo como I de Zener por resistencia de Zener, que el fabricante me va a proporcionar. Esta resistencia de Zener es la resistencia dada para esta pendiente, en esta región, RDC. Entonces, en esta gráfica puedo observar que este era el rizo inicial de mi señal alterna. Ese rizo se va a reducir en una razón muy grande, va a ser pequeño, ¿no? Entonces, a la salida, en este mi circuito,
voy a tener a la entrada una tensión continua y una tensión alterna. A la salida voy a tener una tensión continua con un voltaje ISO mucho menor al voltaje de entrada. En algunos casos, este B de Zener alterno va a tender a cero. Recuerden que acá en polarización directa tendía a cero, ¿no? Igual acá va a tender a cero este valor. Entonces, de esa forma vamos a obtener con este circuito a partir que ven que se construye a partir de un rectificador de media onda o onda completa con filtro, una señal de salida en RL en DC casi continuo, con una mínima componente en DC. Eso se puede observar con el simulador de Proteus. A ver, para la siguiente clase voy a tratar de simular este circuito con diodo Zener y para que observen cómo en la práctica se reduce el CISO al voltaje en la salida. Ese sería el análisis en AC. Estoy realizando simplificaciones para que mi gráfica no sea inlegible, ¿no? Entonces, he supuesto que la recta de carga en AC y en DC es la misma, aunque puede haber algunas variaciones. Entonces, para terminar, diríamos, el voltaje de salida entonces va a tener una componente en continua que va a ser igual a BCNet. Este sería el BCNet activo y ahí va a existir un pequeño RISO. Esa sería la forma del RISO. Entonces acá en esta gráfica observamos que casi tenemos una tensión continua plana, ¿no? Con un mínimo valor de RISO. Este valor va a tender a cero el RISO. Entonces, ese sería mi circuito, mi análisis de mi circuito, utilizando el diodo Zener como regulador en paralelo. Aquí a la salida en RL obtengo una tensión casi continua, con un RISO que tiende a cero. En la práctica esto va a ser una línea recta, dependiendo de la precisión de su instrumento de medida, pueden ver como una línea recta, ¿no? Pero va a haber un RISO mínimo, siempre. Pero va a ser imperceptible, va a parecer casi una señal continua exacta. Ese sería el análisis gráfico. Si tuvieran consultas, podemos aclarar las consultas. Voy a dejarles con esta imagen por 2 minutos. Entonces estoy justificando por cómo obtengo un voltaje como esta última gráfica, ¿no? Esta última gráfica en RL. En mi circuito van a ver, acá adelante va a haber un rectificador, un transformador con rectificador de tipo rectificador de onda completa o onda media con filtro. Voy a adicionar una resistencia, un Zener y voy a obtener ya una señal casi continua en la práctica. Y ustedes pueden implementar en el Proteus, tal vez al auxiliar pueden rogarle que les muestre, ¿no?, una simulación con diodo Zener y seguro va a ser más didáctico aún, ¿no?, este análisis que hemos realizado. Esta forma de análisis, si alguna parte no se ha entendido, en el texto de Schilling-Below pueden revisar el análisis de recta de carga. Creo que en Boylestad no realiza, no estoy seguro. ¿Ya? Si tuvieran preguntas, pueden realizarlo en este momento.
Puedo continuar, puedo pasar a la siguiente diapositiva. Un poquito más de tiempo, Inge, por favor. ¿Ya? Está bien, no se preocupen, les voy a dar 2 minutos más, ¿ya? Inge, buenas tardes, perdón. El Sí, gráfico que colocó abajo del análisis en AC, ¿ya lo explicó? sí. Eh, Este, este gráfico, ¿no? El que he hecho exacto, de tu parecer, ¿no? sí, sí, Inge. Ya, este gráfico sería el voltaje a la salida, el voltaje en la carga, ¿no? Aquí el voltaje en Zener, que está en paralelo con RL, ¿no? Básicamente sería ese voltaje Zener eh, desplazado en el eje vertical, ¿no? Considerando voltaje Zener positivo. Entonces, como pueden observar acá, el voltaje Zener tiene componente de alterna y componente de continua, solo que el rizo se ha disminuido, ¿no? Se ha reducido. Si observamos, esta era la señal de entrada inicial, vamos a ir acá, esta era la forma del voltaje de entrada inicial, que tenía un grado de rizado elevado, ¿no? BO, que era la salida del regulador, esa es mi forma. Ahora, este rizo quiero eliminar, ¿no? Lo más que puedo. Tengo que tratar de obtener una señal continua. Entonces, como conclusión a todo el análisis que he realizado, ahora mi voltaje de salida, que sería el voltaje en los terminales del Zener, va a tener una componente de continua que va a ser igual a B Zener, este valor, más una componente de alterna, este valorcito, que va a tender a cero, porque es muy pequeño, al igual que en polarización directa, ¿recuerdan? Había una región donde aparecía B de alterna, pero era pequeño. Entonces va a ser más o menos así, ¿no? Un rizo de color azul, la gráfica que se ve, que muchas veces es imperceptible. Va a aparecer una línea continua nomás. Eso se presenta esa gráfica. Ok, gracias, Inge. ¿Puedo continuar? ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Un momentito más, Inge, por favor. Ya.
Ah, ok, ya se pregunte por si acaso. Ya. Entonces, vamos a continuar a pasar a la siguiente diapositiva. Ya. Gracias. Bueno, entonces, vamos a observar el método de realización característica del diodo en el programa y este método vamos a aplicar valor de C y dimensiones de emulado. Entonces, lo siguiente, característica de los está además que realizar el diodo trabajación. Menor la corriente de trabajación donde la antena hay que ser menor a el máximo y mayor a este código donde debe ser millón de poder. Entonces, vamos a linealizar esas características. Acá el curva no es lineal, pero yo simula para la curva clásica ante las antes voy a considerar estos 4 y en el ramo voy a considerar la curva característica de la línea en el segundo cero voy a exponer la corriente de diodo y puede quedar caracterizado por esa. Y en el tercer tramo voy a suponer que S, que es la corriente que tiende a ser, voy a estar el eje visual y voy a alinear bien el eje donde el voltaje de ancho responde en realidad a un punto de hora y semi punto el cual empieza con mi diodo de polarizado, tendría su voltaje de saturación y de saturación prime y de max. Ya termina a continuación un circuito usando ideas resistores sin funcionamiento de sample. Por lo tanto, vamos a decir para el módulo haciendo el análisis que es el recuento para esta curva del diodo uniones de tener un circuito, es el circuito que voy a para el circuito de tener la pente de secta con la variación de coste el eje vertical variando de el eje horizontal, perdón. Entonces, esta pente debe de esférica y hace cerámica, cual hay obvio en polación. Entonces, este sería el circuito de diodo extramos 1, 2. Un diodo ideal, una resistencia que me permite sacar esa diodo de su pente y es el voltaje suma porque diodo a polvo ando positivo y todo negro. Recordamos un poco cómo una para mostrar el dinamismo del tramo para que para polaridad voltaje los puntos B de B gamma voltaje menor B de gamma es un ciclo de componente Twitter en el que se determina el ideal por ser en si es B de gamma entonces cosciente en esa máquina en una tensión más o menos más rápido se va por ejemplo la como un Twitter entonces estamos todo ideal por las adversas periodo va a ser clase loto cum funcionamiento de el voltaje de B de gamma y de diodo de C. ¿Qué pasa si esta condición de diodo mayor de gamma? Definición. Es decir, el voltaje diodo de gamma de mayor es la señora que hiciera su relación de código en una dirección menor. Entonces, este diodo ideal en directo. Diodo ideal realiza directo. Entonces, y de diodo primero, va a quedar limitado por esta resistencia E, va a reflejar la pente de Z y de entonces, se escucha reflejo importante en el tramo 1, tramo 2, de mi que R, la resistencia del primer módulo, la resistencia del directo, es delta B, que sería BT sobre I de 2. Entonces, hemos retado el equivalente para el tramo por esta polaridad. Para el tramo 3 y 4, también con un circuito similar, pero cambiando la polaridad de las fuentes y el sentido del diodo, podemos plantear un circuito para los tramos 2, 3 y 4. ¿No? Entonces, primero determinaríamos la pendiente de esta recta, considerando este delta B' y delta I de diodo prima. Y la pendiente de esta recta sería delta B de diodo prima dividido entre delta I de diodo prima. Y esa pendiente de esa recta va a ser la resistencia de Cn, que el fabricante me va a proporcionar, o sea, acá, N de Cn. Entonces, acá, como la corriente tiene que circular en sentido inverso, porque es negativo, entonces vamos a invertir el sentido del diodo. Acá, para el tramo 3 y el tramo 4, consideramos la pendiente de esta recta, que es R de Zener, y esta fuente de tensión se ha invertido, y va a tener el valor de voltaje de arranque en polarización inversa, que sería BZO, este punto, ya no va a ser B de gamma. A ver, veremos si funciona cuando este circuito, cuando se le aplica un voltaje negativo de
de diodo entre ánodo y cátodo. Supuestamente vamos a aplicar esta polaridad de voltaje. Positivo en cátodo, en ánodo negativo, para polarizarlo inversamente. Entonces, en este circuito, ¿qué pasa si este voltaje es menor a BZO, menor a esta fuente? Entonces, esta fuente le gana a B de diodo. La corriente circularía en sentido horario, si es que existiera circulación. Entonces, si circula en sentido horario, este diodo ideal va a estar polarizado en inversa, porque va a caer un voltaje positivo al cátodo y un voltaje negativo al ánodo. Entonces, el diodo ideal se encuentra polarizado en inversa, entonces la corriente de diodo sería cero. Siempre que voltaje de diodo negativo sea menor que BZO, entonces corriente de diodo es cero. Cumple hasta acá lo del tramo 3. Ahora, manteniendo esa polaridad, ¿qué pasa si voltaje de diodo es mayor a BZO? Si este voltaje es mayor a BZO, la corriente ahora va a circular en sentido antihorario, generando una caída de tensión más el cátodo, más el ánodo, el cátodo negativo, entonces este diodo va a estar polarizado en directo. Por lo tanto, la corriente de diodo va a ser distinta de cero, va a quedar limitada por esta resistencia, va a variar según el valor de esta resistencia. La resistencia del cuarto cuadrante va a ser RZ y va a ser igual a delta B de diodo prima dividido entre delta I de diodo prima. Ese dato me va a proporcionar el fabricante, por si acaso, en su hoja de datos, esta resistencia. Entonces, el circuito equivalente para todos los tramos, considerando los terminales ánodo y cátodo del diodo Zener, sería esta. Estos dos circuitos conectados en paralelo. Cuando se aplique esta polaridad de voltaje en polarización directa, el diodo 2 siempre va a estar polarizado en inversa, por lo tanto va a ser circuito abierto, este diodo ideal, ¿no? Entonces, en esa parte, en polarización directa, esta rama se abre. En polarización inversa sucede algo similar. El diodo 2 siempre va a estar polarizado en inversa y se va a abrir y solo vamos a tener la parte de polarización inversa. Entonces, con esos dos circuitos conectados en paralelo, puedo simular el funcionamiento del diodo, pero ya no con la curva característica del diodo, sino con estas rectas. Este sería el circuito linealizado por tramos. Y este circuito linealizado por tramos vamos a utilizar para el cálculo de el diseño de mi regulador, que vamos a mostrar a continuación. Ese sería el método de linealización de las características por tramos. Y este método vamos a aplicar a continuación al análisis del regulador con diodo Zener. Voy a dejarles con esta imagen por unos 2 minutos para que tomen sus apuntes. Pueden realizar consultas si tienen alguna pregunta, alguna duda. Va a tener el valor de voltaje de arranque, por el que sería BZO. Ya no va a tener el valor. A ver, veremos si funciona cuando este circuito, cuando le aplica voltaje negativo, el diodo entre ánodo y cátodo. Supuestamente vamos a aplicar esta polaridad de voltaje. Positivo en cátodo, en ánodo para polarizar un terminal. En este circuito, ¿qué pasa si este voltaje es menor a BZO, menor a esta fuente? Entonces, esta fuente le gana a B de diodo. La corriente circularía en sentido horario, si existiera circulación. Entonces, si circula en sentido horario, este diodo ideal va a estar polarizado en inverso y va a tener una voltaje positivo al cátodo y negativo voltaje negativo al ánodo. Entonces, el diodo ideal se encuentra polarizado en inversa, entonces la corriente de siempre que el voltaje de diodo negativo sea menor que BZO, entonces cumple hasta acá. Mientras toman sus apuntes, pueden realizar preguntas, consultas con relación a lo que se ha desarrollado en la diapositiva que están observando. Pregunten, por favor. Generando una caída de tensión más menos, más el cátodo, más el ánodo, cátodo negativo, entonces ese diodo va a estar. ¿Sí? Entonces, al desarrollar un ejercicio, si tomamos la linealización
por tramos, el diodo Zener tendríamos que reemplazar por todo, es su equivalente. Es correcto, correcto. Por eso todo este circuito vamos a reemplazar. Vamos, en lugar en el cual esté el diodo Zener, vamos a reemplazar por este circuito. Y los diodos ideales solo van a comportarse como circuito abierto o cortocircuito, circuito abierto o cortocircuito según la caída de tensión que exista. Y vamos a cometer un mínimo error al obtener la forma de las señales de salida. El Proteus utiliza un circuito como este para simular el funcionamiento del diodo, por si acaso. Igual el circuito linealizado por tramos para el diodo de unión que hemos realizado en las clases anteriores, igual utiliza el Proteus, ese circuito, si revisan, porque no puede generar una curva exponencial. Linealiza para facilitar la simulación. Y además, como el diodo Zener siempre va a estar polarizado en inversa, entonces la parte de el tramo 1 y tramo 2 no se considera. El circuito del tramo 1 y tramo 2 siempre va a estar en circuito abierto, como vamos a ver posteriormente. Y básicamente el circuito del tramo 3 y tramo 4 nomás vamos a utilizar, porque supuestamente el diodo Zener siempre lo vamos a hacer trabajar en polarización inversa. Se va a simplificar aún más, ¿no? Solo la rama donde está B gamma y RD minúscula va a ser circuito abierto porque el diodo ideal va a estar abierto, entonces va a desaparecer toda esa rama y esa última parte nomás del tramo 3 y tramo 4 vamos a incrustar en nuestros circuitos, vamos a reemplazar en lugar del diodo Zener y ahí vamos a hacer nuestros cálculos, ya que el fabricante me va a dar RDZ y BZO también vamos a determinar con el dato de cociente de Zener de prueba que el fabricante me proporciona en la hoja de datos para determinar BZO. O sea, el fabricante supone que vamos a utilizar este circuito linealizado por tramos para realizar nuestros diseños y nos da valores relacionados con este circuito para diseñar nuestros circuitos. ¿Sí? Este circuito equivalente, entonces sería de una manera más general, por ejemplo, si se le aplica, digamos, corriente alterna, los dos estarían presentes, ¿no? Al reemplazar. Si quiero realizar, con ese circuito puedo realizar el análisis en DC. Para el análisis en DC me va a servir, pero para el análisis en AC tendría que utilizar el método de la recta de carga que hemos mostrado al principio. O sea, voy a plantear un método donde la señal de entrada va a variar, pero voy a considerarlo como voltaje DC siempre. ¿Por qué? Voy a decir que es un voltaje DC que varía entre un valor máximo y un valor mínimo. Y para esas dos condiciones yo voy a plantear dos ecuaciones. Voy a suponer como si fueran voltajes DC nomás, ¿no? Para dimensionar mi circuito. Entonces, si quisiera ver cómo varía la componente en AC, tendría que utilizar siempre el método que hemos mostrado al inicio de recta de carga. Y sobre eso un poco tengo duda. Y es, por ejemplo, digamos, el tramo 1 y el 2 es en polarización directa, ¿no ve? Y el tramo 3 y tramo 4 en polarización inversa. Sí. Y esta situación, ¿en cuándo se daría, digamos, en que tenga que el diodo a ratos polarizarse en directa y en polarización inversa? Porque creo que casi siempre va a estar en inversa y no va a suceder mucho que esté en directa. Sí, o sea, no va a estar en polarización inversa, pero como les comentaba, este es un modelo general para el diodo Zener, ¿no? Entonces, utiliza el simulador del Proteus. Ustedes cuando armen un circuito con Proteus, puede que hayan armado mal su circuito y el diodo lo hayan invertido al colocar en el simulador. Entonces, con este esquema general de circuito linealizado por tramos, ya va a mostrar la simulación, el Proteus, en polarización directa, o sea, ya va a funcionar como un diodo de unión normal cuando lo han polarizado en directo. No sé si me dejo entender. Entonces, ustedes con este esquema de circuito equivalente por tramos
pueden analizar para el caso de polarización directa, polarización inversa, pero sabemos que siempre vamos a trabajar en polarización inversa, pero el simulador no lo sabe. O a alguien, si ustedes le dicen, este es su circuito equivalente por tramos, con este circuito analice, sin decirle cómo trabaja en polarización directa y cómo en polarización inversa, deberíamos obtener una respuesta real, ¿no? Casi parecida a la real, perdón, ¿no? Porque es un método, ¿no? Que siempre va a tener un mínimo error. No sé si me dejo entender. Sí, sí, gracias. Ya. Bueno, entonces vamos a... ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Tiene alguna pregunta más? Sí, en polarización inversa del diodo, cuando hacíamos la linealización del tramo 3, la recta no estaba sobre el eje del voltaje del diodo. ¿Por qué ahora será este caso que ahora sí está o no está? Ya. La respuesta es la siguiente. Queremos simplificar el análisis lo más que se pueda, ¿ya? Entonces, por eso estamos suponiendo que el eje horizontal coincide con el eje de voltaje de diodo, que esa línea coincide con el eje horizontal, ¿no? Estamos simplificando aún más el circuito linealizado por tramos, ¿no? Para simplificar nuestro análisis. Es la respuesta, ¿no? Sí se va a introducir un error con esta consideración, pero ese error es casi mínimo. Recuerden que IS, corriente de saturación inversa, tiende a cero, ¿no? Es muy pequeño. ¿Recuerdan? Del orden de los nanos, menor a los nanoamperios, microamperios. Y los diodos Zener van a observar que generalmente se construye de germanio, ¿no? Entonces, van a ver que este valor va a tratar de disminuir, ¿no? Esa sería la justificación. Estamos simplificando aún más. Queremos que el circuito sea un circuito más sencillo. Sí se va a introducir un error. Para el Zener se utiliza este circuito linealizado por tramos. ¿Alguna consulta más tal vez? Bueno, a continuación tendríamos que utilizar este circuito linealizado por tramos para realizar nuestros diseños. Pero vamos a detener la clase de hoy acá. Son las 1:10 aproximadamente. 13:40 vamos a volver a las clases, ¿ya? Voy a pedirles que hagamos una breve pausa, como un recreo. Entonces, 13:40 vamos a estar de vuelta. Si no hay consultas. Utiliza el simulador del Proteus. Ustedes cuando armen un circuito con Proteus, puede que hayan armado mal su circuito y el diodo lo hayan invertido al colocar en el simulador. Entonces, con este esquema general de circuito linealizado por tramos, ya va a mostrar la simulación, el Proteus, en polarización directa, o sea, ya va a funcionar como un diodo de unión normal cuando lo han polarizado. No sé si me dejo entender. Ustedes con este esquema de circuito equivalente por tramos pueden analizar para el caso de polarización directa, polarización inversa. Pero sabemos que siempre vamos a trabajar en polarización inversa. Pero el simulador no lo sabe. O a alguien, si ustedes le dicen, este es circuito equivalente por tramos, con este circuito análisis, sin decirle cómo trabaja en polarización directa y cómo en polarización inversa, deberíamos obtener una respuesta real, ¿no? Casi parecida a la real, ¿no? Porque es un método, ¿no? Siempre va a tener un mínimo error. No sé si me dejo entender. Sí, sí, gracias. Bueno, entonces vamos a... ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta más? Sí, por la cuestión inversa, cuando hacemos la identificación, esperamos que la recta no estaba sobre el eje o no será o no está. Ya. La respuesta es la siguiente. Queremos simplificar el análisis lo más que se puede. ¿Ya? Entonces, por eso estamos suponiendo que el eje horizontal coincide con el eje de voltaje de diodo. Esa línea coincide con el eje horizontal. Estamos simplificando aún más el circuito linealizado por tramos. Para simplificar nuestro análisis,
las respuestas. Y se va a introducir un error con esta configuración. Pero ese error es casi mínimo. Recuerden que IS, corriente de saturación inversa, tiende a cero, ¿no? Es muy pequeño. ¿Recuerdan? El orden de los nanos, menor a los nanoamperios, picoamperios. Y los diodos Zener van a observar que generalmente se construyen en germanio. Entonces, van a ver que este valor va a cambiar. Esa sería la justificación. Estamos simplificando aún más. Queremos que el circuito sea un circuito más sencillo y se va a introducir un error. Para el Zener se utiliza este circuito linealizado por cambio. ¿Alguna consulta más tal vez? Bueno, a continuación tendríamos que utilizar este circuito linealizado por tramos para realizar nuestro diseño. Pero vamos a detener la clase de hoy acá. Son las 1:10 aproximadamente. 13:40 vamos a volver a dar clases. ¿No? Voy a pedirles que hagamos una pausa en el recreo. Entonces, 13:40 vamos a estar de vuelta. Si no hay consulta